A fondo. Los cubanos que entraron bajo el programa de parol podrían ser deportados rápidamente. También los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos. Lo dice un documento de ICE firmado por el secretario interino de Seguridad Nacional. Se estima que más de 1 millón de personas entraron bajo este amparo, aunque hay que destacar que de ellos poco más de medio millón no entró por la frontera, sino en vuelos directos que le permitían obtener permisos de trabajo. El programa tiene, yo diría que un defecto de fábrica, para decirlo de un modo irónico, y es que la administración Biden había anunciado en octubre que los beneficiarios no podrían renovar su parol después de los 2 años, lo que se interpreta como que tal vez pues iban a tener que buscar otra forma de permanecer aquí en el país o marcharse. El memorándum de ICE, según lo reproduce el Herald, dice que los oficiales pueden priorizar la deportación rápida de los que no solicitaron asilo durante su primer año, pero el documento no indica a los oficiales qué criterios utilizar para ejercer tal discreción. Tampoco indica cuáles serían las prioridades de deportación, pero les exige, eso sí, revisar automáticamente todos los parol, así que, o incluso otro tipo de permiso temporal, incluyendo aquellos por motivos humanitarios o de interés público. Recordemos que en los procedimientos actuales, tal cosa incluye a cualquier persona que haya llegado en los últimos 2 años por cualquier medio. Los oficiales pueden determinar a quién colocan en la categoría expulsión acelerada o a quién le quitan el parol o lo envían ante un juez. No se dice específicamente qué va a pasar con los cubanos que técnicamente sí han sido inspeccionados y podrían, por lo tanto, vamos a ver hasta dónde acogerse a la ley de ajuste. Tampoco queda claro si qué va a pasar si alguno de estos países dice que no va a recibir de vuelta a los expulsados, como en el caso de Cuba, que es probable que eso es lo que haga, a los inmigrantes repatriados. Así que lo que vamos a hacer hoy es analizar la letra chiquita. Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a Fondo. A ver, aclaro que todo esto que he dicho es una interpretación de las noticias. Yo no soy abogado, por lo tanto le agradezco al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, que se haya tomado el trabajo de venir hasta aquí, porque esto surgió a última hora, para descifrar exactamente qué es lo que está pasando. Y mi primera pregunta sería, ¿qué va a recomendarle usted a sus clientes a partir de hoy que entraron con parol? Depende de cuándo entraron en la nacionalidad. En el caso cubano, que tengan su ajuste cubano pendiente. En el caso venezolano, que se registren para TPS si entraron antes del 30 de julio de 2023, que de hecho acaban de anunciar una extensión del TPS de 18 meses hasta octubre del 26. En el caso haitiano, que hayan entrado antes de junio del 24, TPS. En el caso nicaragüense es un poco más complicado, porque en realidad no hay un TPS que abarcaría a quien haya entrado con un parol humanitario. Entonces hay que analizar a ver si ya presentaron asilo, si tienen argumento para asilo, si tienen caso de asilo y tratar de presentar un asilo en el caso de que califiquen. ¿Hay que alarmarse? Sí, esto es serio y es técnico y vale la pena destacar el tecnicismo. Lo que pasa es que bajo el Código de Inmigración, si eres un extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada, lo llaman arriving alien. Un arriving alien es una persona que está sujeta a una deportación expedita. O sea, un extranjero arribando. Arribando, correcto. ¿Y si te inspeccionaron, tiene o no tiene diferencia? Sí, hay 2 formas. La inspección con admisión o haber entrado bajo parol. Muchas de estas personas entraron bajo parol. El parol no es una admisión. El parol es una libertad condicional en lo que se determina. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es mejor el parol? Para el cubano es beneficioso por la ley de ajuste cubano. En general es positivo, pero un parol legalmente para efectos de inmigración no es una admisión hasta como por ejemplo en el caso cubano, que te conceden la residencia por ajuste cubano, que en ese momento
lo admiten y lo admiten retroactivo a la fecha del parol. Pero la realidad es que un parol por sí solo no es una admisión al país. A ver, vamos a diferenciar. Los cubanos que entraron por vuelo directo en todo este plan, cuyo objetivo era frenar el éxodo que venía por la frontera. Después analizaremos lo de la frontera. Llegaron con todos sus documentos, parol, recibidos en el aeropuerto, bombos y platillos, etcétera, todo lo que vimos, ¿no? Así es. Esas personas están... porque lo que yo leo aquí es que un oficial de inmigración tiene una potestad ahora casi como un juez. En teoría, le pueden revocar el parol, son extranjeros solicitando admisión en un puerto de entrada, están sujetos a la deportación expedita y en teoría pudiera suceder. No es mi expectativa y sobre todo para el cubano que ya está con el trámite del ajuste cubano pendiente. Pero la realidad... Porque todos esos que entraron por parol... al año y el día van a calificar para ajuste cubano. Sí, porque es la idea. Yo recuerdo aquí cuando algunos políticos que lamentablemente ahí coincidían con Cuba de acabar con la ley de ajuste cubano, eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Porque todo el plan de las visas migratorias, el adelanto de las visas de los hermanos, está montado sobre la ley de ajuste cubano. Si tú traes a toda esta gente y quitas la ley de ajuste cubano, no tienen cómo regularizarse en los Estados Unidos. Entonces, si a uno que entró por el aeropuerto normal, ¿no?, lo llama inmigración, yo sé que eso no es una recomendación, a lo mejor usted le recomienda así bajito, ¿va o no va? No, hay que ir, porque si no vas, eres un fugitivo. ¿Así? Lo que hay que ir preparado. Lo que hay que ir preparado. En el caso ¿preparado qué? ¿Con el cepillo de dientes y la...? No. Preparado con el argumento legal de que yo tengo mi ajuste cubano pendiente. Muchos de esos cubanos pidieron asilo también. Tengo un trámite pendiente. He sido una persona de buena conducta moral. Yo no tengo antecedentes penales. ¿Tú crees penal. que eso importe ahora? Cuando hacen medidas generales, ¿esas cosas importan? Sí. Yo no le he dado motivo a Inmigración y Control de Aduanas de revocar mi parol porque mi conducta ha sido apropiada en este país. Yo creo que para revocar un parol, la persona tendría que tener una conducta inadecuada o inapropiada en el país. Ahora, no se espera que a esas personas que entraron por el aeropuerto normal, en este plan, con bombo, lo llamen, ¿no? ¿Tú conoces a alguno que lo han llamado? No, esto acaba de surgir anoche, pero... No, pero antes, anteriormente no, porque en realidad son personas que están con una estadía... Están con una estadía legal en lo que traten de buscar otra vía de poder permanecer en el país, asumiendo de que vayan a permanecer en el país. Algunas de estas personas van a regresar a sus países porque determinaron de que iban a regresar a sus países porque el permiso era de 2 años nada más. La gran mayoría, por supuesto, se quieren quedar y hay mecanismos para que se puedan quedar con ajuste cubano, TPS, tal vez asilo, tal vez le hayan hecho una reclamación familiar. Por eso depende de la nacionalidad, la fecha de entrada y las circunstancias de cada cual. Bien, esos son los que vinieron por avión, los que obtuvieron el parol en la frontera. ¿Es igual? Es igual porque es el mismo mecanismo de deportación expedita como extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada. El parol es revocable y si le revocan el parol y ya no tienen una estadía autorizada por inmigración y llevan menos de 2 años en el país, en teoría pueden estar sujetos a una deportación expedita. ¿Y los de la I-220A famosa? La de la I-220A no le pueden revocar nada porque no le dieron parol. Sin embargo, si tienen menos de 2 años en el país... O sea que esto no incluye a los de la I-220A, no tiene nada que ver. Por lo general no, pero si es una persona que lleva menos de 2 años en el país, bajo el Código de Inmigración, es una persona que es sujeta a deportación expedita. ¿Y por qué si lleva más de 1 año y 1 día no has realizado los trámites para la ley de ajuste? Con la I-220A es más complicado. No, yo digo los del parol. Los del parol lo deben de haber hecho. El que lleva... O sea que se durmió, está en un problema. No, puede presentar todavía, y sobre todo si todavía se encuentra dentro de la estadía autorizada de los 2 años. O sea, puedes presentar a partir del año y el día. Si te demoras un poco, no debe de ser un problema siempre y cuando presentes, pero sí es importante presentar si calificas porque ya estás en una situación donde corres peligro que te puedan revocar el parol y firmarte una deportación expedita. Ok, la congresista María Elvira Salazar, antes de regresar de Washington a Miami, dice que le envió una carta a la administración pidiéndole, bueno, proteger a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los cubanos, supongo que a los haitianos, todos los de este sistema de parol. Veamos. Terminando de trabajar en Washington, pronto de regreso a Miami, le he mandado antes de irme de esta ciudad una carta a Homeland Security pidiéndole que todo aquel cubano que entró bajo la visa de las 30,000 visas el año pasado,
que le permita quedarse en los Estados Unidos y terminar el proceso de asilo y acogerse a la ley de ajuste cubano. Eso es para los cubanos. Y para los venezolanos, todo venezolano que pidió asilo político que le permita terminar su proceso y que no estén sujetos a deportación. Esa es mi petición a nuestro presidente a través de Homeland Security. Estoy segura que van a prestar atención. Bien, pues esperemos que así sea. El sombrero de Melania está marcando moda, ¿no? Qué bien. No, es que hay frío en Washington. Sí. A ver si viene aquí la congresista para hablar más sobre este tema. Entonces, resumiendo, los niveles de 1 a 10 de preocupación. 8. Sí. 8, es serio, porque es implementar este mecanismo de la deportación expedita y lo preocupante de eso es que se brincan el proceso de corte de inmigración. Y eso es lo que nos asusta porque le revocan el parol, el Código de Inmigración autoriza esta deportación expedita y de pronto estas personas pudieran estar enfrentando una deportación expedita. Yo creo que esto va a ser retado a nivel de Corte Federal porque... Pero había sido retado anteriormente en el sentido contrario, ¿no? Sí, y sobrevivió el reto legal que enfrentó anteriormente cuando la administración de Biden. Pero el hecho de que lo quieran revocar de esta manera, sin pasar por un proceso de reglamentación. ¿Y quién lo va a revocar? Porque en el caso, por ejemplo, de las deportaciones a otros grupos de inmigrantes, pues hay grupos en defensa de los inmigrantes, etc. Pero yo no veo grupos de defensa de inmigrantes de los cubanos, por ejemplo. Es como si no merecieran... Pero a lo que me refiero, ¿no? Mira, yo creo que están dentro de su potestad de cancelar el programa. Lo cancelaron el primer día. Lo que sí objeto es que cancelen el beneficio para el que ya haya entrado porque no estás de acuerdo con la legalidad del programa anterior. Porque eso es una expectativa asentada en estas personas que pudieron haber entraron con patrocinador. Estoy de acuerdo que el parol, si hay una conducta inadecuada, inapropiada y le quieren revocar el parol porque cometiste un delito penal, válido. Pero quitárselo a todo el mundo categóricamente porque no estás de acuerdo con la legalidad del programa anterior es lo que yo creo que sería una medida arbitraria y caprichosa demandada en Corte Federal. Los más perjudicados van a ser los nicaragüenses. En el segundo orden, los haitianos. Sí, o los venezolanos. Esto abarca hasta los afganos, los ucranianos también. Los ucranianos, ajá. O sea, que esto estamos hablando de aproximadamente 1.4 millones de personas y realmente... Vuelvo y repito, si hay una justificación para revocarle el parol a alguien, pues... Pero bueno, los cubanos que entraron con parol, por ejemplo, no tienen ahora por qué estar asustados, no van a tocarle la puerta, ¿no? No, y sobre todo si tienen su ajuste cubano pendiente. Así que en realidad creo que es una herramienta... Que no se duerman con los papeles, que no lo dejen para mañana. Exacto, es una herramienta que tiene inmigración para iniciar deportaciones expeditas, pero no necesariamente lo van a aplicar en todos los casos y yo sí creo que es el momento de estar seguro que está en la mejor condición posible inmigratoria antes de que le pueda tocar un encuentro con ICE donde le quieran revocar el parol. Y además, Cuba tiene dos posibilidades. Acepta o no de vuelta, hasta ahora lo está aceptando porque era parte del trato, pero al romperse el trato, yo creo que los va a seguir aceptando, porque la otra vez con Trump, aunque Trump cerró la frontera, Cuba por alguna razón, siempre va a ser razón política la de Cuba, no humanitaria. Sí. Muchísimas gracias, doctor, y continuaremos. Tenemos que hablarlo del derecho a ciudadanía por nacimiento que va a pasar en los tribunales. A la vuelta...